Aló chicos, hola, buenas tardes. Por favor, si me pueden confirmar que se escucha. Perfecto, denme un segundito, vamos a empezar las primeras configuraciones de esto. Así damos tiempo para que entre el resto de la gente y damos inicio. ¿Ok? Perfecto. ¿Se ve todo bien? Hola, buenas a los que van entrando. Vamos a esperar un segundito, unos 2 minutitos, 3 minutitos, a ver si es que entra más gente. No quiero que tener que repetir todo varias veces. Así que vamos a dar unos minutitos para que entre la mayor cantidad de gente. ¿Alguien me puede decir si recuerdan cuántos inscritos son? Creo que eran 30 y algo lo que había. Si es que saben. 34, gracias por. Y hay 24. Perfecto. Ya, vamos a esperar un minutito a ver si se conecta alguna persona más y partimos. ¿Ok? Mientras tanto vamos a configurar las cosas acá. La calidad de imagen está decente porque la verdad que acá estoy en un sector un poco oscuro, entonces no, y no tengo posibilidad de mejorar mucho más la iluminación, así que espero que me vean con una calidad decente. Perfecto, gracias. Genial. Súper. Se ve que está entrando más gente. Si por alguna casualidad al entrar no estuvieran con los micrófonos en mute, los invito cordialmente a que pongan sus micrófonos en mute, sus cámaras también, no es necesario que las tengan puestas, para que así en el momento que necesitemos tener una comunicación, que solamente se escuche mi voz o la voz de la persona que haga la consulta, en el caso que hagamos consulta. Ya, creo que estamos, bueno, si entra más gente, se tendrá que poner al día después. Bueno, primero que todo me voy a presentar. Mi nombre es Patricio Olivares, voy a ser el profesor del paralelo 1 del ramo de iniciación a la programación que tienen ustedes. Eh, Todas las personas que están acá son de la carrera de telemática, ¿cierto? Creo que sí, creo que sí. ¿O hay alguien que no sea telemático para que lo abuchemos inmediatamente? Bien, me parece, perfecto. Bueno, poco para presentarme. Yo tengo de profesión, yo saqué la carrera de Ingeniería Civil Telemática, soy de hecho generación 2005, yo entré el año 2005. Así que aparte de lo que nosotros hablemos de la asignatura, por supuesto, los contenidos, si en algún momento tienen consultas que hacer sobre la carrera en sí, yo con toda la buena voluntad del mundo no tengo ningún problema en más o menos orientarlo qué es lo que hace un telemático en la vida profesional y todos los temas que necesiten saber, ¿ya? Eh, Así que, bueno, como les comenté, voy a ser el profesor del ramo este. Voy a pasar a comentarles un poco cuáles son los objetivos de la asignatura y cuál va a ser la forma que vamos a tener para trabajar. Creo que todos ustedes saben que, aparte de este paralelo, hay otro paralelo más que está a cargo del profesor Marcos Zúñiga, que es el coordinador de este ramo, ¿ya? Por lo tanto, es el gran jefe que pone las reglas. Y además hay dos paralelos más en Campus San Joaquín, ¿ya? Que estamos todos coordinados entre nosotros.
Por lo tanto, las reglas, si es que han tenido la oportunidad de hablar con algunos de los chicos que ya hayan tenido clases, van a ser prácticamente las mismas. Entonces, voy a pasar a explicarles brevemente sobre la asignatura. Va a haber una ronda de preguntas si es que tienen dudas. Entiendo que estamos en una situación sumamente rara. Es la primera vez que para muchos de nosotros nos toca partir un semestre con modalidad online. Así que espero que tanto ustedes como nosotros los profesores podamos esforzarnos lo suficiente para que no sientan que los ramos que tienen en este semestre sean un despropósito o que aprendan poco, ¿ya? Entonces la idea es que a pesar de lo complicado que pueda ser el sistema de aprendizaje online, ustedes se apoyen en cada uno de los profesores, no solo en mí, sino que con cualquiera de los profesores que ustedes tengan contacto. Nosotros tenemos la posibilidad de responder dudas a través del correo, o si es necesario hacer videollamadas para hacer respuestas de consultas específicas. Por favor, apóyense los profesores para que de esta manera podamos sacarle el mayor provecho a pesar de las malas circunstancias que estamos viviendo ahora, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a explicar un poco de la asignatura. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a iniciar la presentación. Ya. Se ve la presentación, ¿cierto? Perfecto. Ya. Antes de partir con la presentación propiamente tal, les voy a comentar cómo es la forma que yo he tomado para interactuar en esto de las clases online. Cuando ustedes tengan dudas o consultas en esta clase o cualquier clase en el futuro, preferiría, si ustedes tienen la posibilidad, por supuesto, de que las consultas la hagan quitando el mute del micrófono y, por supuesto, hablando, ¿ya? De esta manera, yo no tengo que estar tan pendiente a qué es lo que está ocurriendo en el chat. Ahora, de todas maneras, yo sé que no todos tienen por qué tener un micrófono, o a lo mejor no están en un lugar donde puedan hablar. Entonces yo igual de vez en cuando reviso el chat en caso de que haya alguna duda, alguna consulta o algún comentario que quieran hacer. Pero si tienen la posibilidad, los invito por favor a que se quiten el mute del micrófono y hagan las consultas hablando, ¿ya? De esta manera cortamos menos la presentación. Perfecto. Entonces, pasamos a hacer la presentación del curso. Como les dije, este es el ramo del 1C1, que es de iniciación a la programación. En este ramo en particular, tenemos algunos objetivos de aprendizaje, que es lo que nosotros esperamos que ustedes terminen aprendiendo una vez que finalice la asignatura. Entonces, vamos a hablar sobre qué esperamos nosotros los profesores que ustedes terminen sabiendo una vez que termine el ramo, ¿ya? Este es un ramo de programación, ¿ok? Por lo tanto, nosotros esperamos que al terminar esta asignatura, primero ustedes aprendan a tener un pensamiento algorítmico. Por supuesto, vamos a hablar de algoritmos, de muchas cosas más, pero la idea es que ustedes sean capaces de desarrollar un pensamiento que les permita crear de forma eficiente y eficaz programas computacionales, ¿ok? También que sean capaces de desarrollar un pensamiento sistémico, ¿ya? Que les permita sistematizar algunas de las operaciones que ustedes van a hacer a través del desarrollo de algún código computacional, que sean capaces de desarrollar su capacidad de resolución de problemas, ¿okay? Que es más o menos el mismo objetivo que tienen muchos de los ramos de matemática y de física, que sean capaces de implementar programas computacionales utilizando un lenguaje de programación procedural, que en este caso en particular vamos a utilizar el lenguaje de programación Python en este ramo, ¿okay? Y también que no solamente se queden con lo que pueden aplicar
en este lenguaje, en sus asignaturas propias o en esta carrera en particular, sino que también sean capaces de tomar las herramientas que nosotros les entregamos y sean capaces de resolver problemas de otras disciplinas, ¿ya? Ok, entonces, hablando un poco de los contenidos del ramo, ¿qué es lo que vamos a ver en esta asignatura? Por supuesto, vamos a tener la clase actual, que es la clase de presentación del ramo, en donde, aparte de yo presentarme como profesor y a lo mejor conversar un poco con ustedes sobre las dudas que tengan sobre la asignatura, vamos a tratar de ver algunos conceptos básicos, ¿ok? Y luego de eso ya van a venir las clases propiamente tal, en donde vamos a ver variables y estructuras de control, por supuesto todo esto enfocado en el lenguaje Python, estructuras de datos y subprogramas, funciones y módulos, y luego la aplicación de archivos y bibliotecas gráficas, y vamos a terminar con algunos tipos de estructuras avanzadas. Por supuesto, cada uno de estos tópicos los vamos a ver en mucho detalle en su momento, en cada una de las unidades de la asignatura. ¿Okay? La estructura del curso, bueno, ustedes ya saben cuáles son los horarios de este paralelo en particular. Van a ser los martes y los jueves de 3:40 a 5:10, ¿ya? Y la forma de evaluación que nosotros vamos a tener es la siguiente. Vamos a tener 5 controles, de los cuales van a poder ustedes eliminar aquel control que tenga la peor nota. Y la nota final, por supuesto, se va a calcular como el promedio de estos 4 controles que queden, ¿ya? Si la nota final de ustedes está entre 50 y 54, pueden optar a un control global, el cual, si ustedes lo aprueban, van a aprobar el ramo con nota 55, ¿ya? Si no se reprueba el control global, terminan la asignatura con la nota que sacaron de promedio final entre los 4 controles, ¿ya? El calendario de controles es el que aparece acá, ¿ya? Por lo tanto, ustedes tienen que... y acá necesito, por favor, que me confirmen si lo que voy a hacer ahora se va a ver, porque voy a escribir en la pantalla. Entonces, quiero saber. Los controles, por supuesto, para el caso de nosotros van a ser los días martes y jueves, ¿ok? Entonces, por supuesto, dependiendo en este caso del paralelo, por favor, confírmenme que se ve lo que estoy... Ah, tengo que cambiar de flechita. Sí, se ve, genial. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, en el caso del paralelo de nosotros, todos los controles que estén anotados como un día martes o un día jueves son los que nos corresponden a nosotros, ¿ok? ¿Ya? De todas maneras, yo voy a subir un detalle de efectivamente cuáles son las fechas de los controles de nosotros en la página de aula. Eso, muy importante, la página de aula es la página oficial. Bueno, de hecho lo voy a explicar un poquito más adelante. Toda esta información y algunos detalles adicionales van a estar todos publicados en la página de aula de la asignatura. ¿Okay? Reglas de en cuanto a las reglas de las clases y de las evaluaciones, debido a la contingencia mundial, ni siquiera nacional, mundial que está ocurriendo, vamos a tener que hacer todas las clases de manera virtual hasta que la universidad lo determine. Por lo tanto, van a ser a través de este sistema que es la plataforma Zoom, y cada una de las clases que nosotros realicemos van a ser grabadas y subidas a la página de aula, ¿ok? De manera que si alguno de ustedes no tiene la posibilidad de asistir a alguna de las clases, tengan la posibilidad de revisar las grabaciones. De todas maneras, los invito a todos a que participen en las clases, porque de esta manera nosotros podemos resolver las dudas que realmente tengan ustedes tengan, en cuanto a contenidos que no entiendan, o alguna cosa que a lo mejor no la expliqué de la mejor manera y ustedes quieran resolver sus dudas, eso se puede hacer en clase, ¿ok? Entonces los invito a todos que asistan regularmente a las clases que se van a hacer. En cuanto a las evaluaciones, estas van a ser virtuales y se van a efectuar en los horarios de clases y en las fechas que estén indicadas en el calendario, ¿ya? Durante las evaluaciones van a tener que cada uno de los alumnos debe estar conectado con micrófono y con cámara abierta. Yo sé que esto puede ser un poco molesto
por lo tanto pido las disculpas del caso, pero lamentablemente nosotros ya tuvimos la experiencia de clase online el semestre pasado, y la verdad que se da para muchos malos entendidos. Entonces, por eso que necesitamos que estén con micrófono y cámara abiertos. Si alguno de ustedes tiene problemas en cuanto a este tema, acérquese a hablar, o sea, mándeme un correo, explíqueme su situación, y vemos de qué manera lo podemos solucionar en conjunto, ¿ya? Pero la regla del ramo es así y va a ser así para todos y cada uno de los paralelos, ¿ok? Creo que hay una... Eso lo conversaremos en su momento, si te hacemos a través de la... Sí, se puede usar la cámara del celular. Si no tienes cámara, vamos a conversarlo con Secretaría de Telemática, ¿ya? Ahí vamos a ver cuáles son las acciones que se van a tomar. Puede ser que desde la misma universidad se te facilite una cámara o un micrófono o lo que tú necesites, ¿ok? Así que en ese sentido, mientras antes estén conscientes de la regla y antes no hagan saber los problemas, antes podemos tomar nosotros medidas para solucionarlo, ¿ok? Y además, cada uno de los alumnos va a tener que respetar el código de honor que se establece en la asignatura, el cual voy a pasar a explicar en detalle a continuación, ¿ok? Cada vez que ustedes tengan que realizar un control de manera virtual, ustedes adhieren a las siguientes reglas, ¿ya? Y estas mismas reglas yo las voy a subir a aula. Si acá les queda alguna duda, léanlas de nuevo en aula y háganlo saber, ¿ya? Tienen que desarrollar el control por su propia cuenta y sin ayuda de terceros, ¿ok? No se pueden comunicar de ninguna manera entre ustedes, los controles son todos individuales, ¿ok? No pueden participar en actividad alguna que pretenda mejorar deshonestamente su resultado o para mejorar o perjudicar los resultados de otros. Insisto, no pueden tener comunicación entre ustedes ni con cualquier persona externa porque los controles son de índole individual, ¿ok? No pueden publicar las respuestas durante el desarrollo del control por ningún medio. Ojo a las personas que se les ocurra la genial idea de hacer publicaciones o sacar fotos para sus redes sociales mientras están haciendo el control. Está prohibido, ¿ok? No hagan nada que pueda indicar que a lo mejor están haciendo alguna falta durante la realización del control, ¿ok? Tienen que subir las respuestas del control a la plataforma Aula con su propio login institucional. No sirve que ustedes le manden el control a un compañero y que su compañero les suba el control. Tampoco sirve que ustedes nos manden un correo con el control. Tiene que ser a través de la plataforma Aula, ¿ya? Y no pueden permitir que nadie más use su nombre de usuario o contraseña institucional, ¿ok? Estas son las reglas puntuales y explícitas de lo que se espera en la asignatura. Por supuesto, todo esto se resume, la verdad, a que tienen que pensar que ustedes en estos momentos están realizando un ramo universitario, a pesar de que lo están haciendo online, tienen que tomar la posición de la misma posición que estuvieran dando el ramo de manera presencial. Los controles son individuales, nosotros vamos a utilizar herramientas para detectar la copia, por lo tanto, no se arriesguen, porque no vale la pena, ¿ya? Tratar de hacerla, primero porque ustedes no van a aprender, y este es un ramo, de los primeros ramos de la asignatura, y por lo tanto les va a abrir la puerta para toda la malla que viene después, y se ponen en peligro ustedes al intentar copiar por no aprender y por las consecuencias que esto puede llevar. Si nosotros constatamos que algún estudiante ha hecho alguna infracción, dependiendo de la gravedad de esta, las consecuencias pueden ir desde una nota 0 al control hasta que se pasa a comisión universitaria. Comisión universitaria es un estamento de la universidad que toma las infracciones al código de ética de la universidad y esta comisión puede decidir desde una amonestación hasta la expulsión de la universidad. Insisto, no trato de asustarlos, si quieren llamarlo, pero sí les digo que de verdad la copia en estos casos de verdad que no vale la pena, ¿ya? Esfuércense, si hay algo que no entienden de la asignatura, de los contenidos, apóyense entre ustedes, conversen entre ustedes, conversen con los profesores, pero de verdad no vale la pena que ustedes arriesguen su estancia en la universidad por tratar de pasar un ramo, ¿ya? Incluso tiene más sentido que ustedes reprueben la asignatura si que de verdad no aprendieron los contenidos, a que pasen por esto, ¿ya? En cuanto a los repositorios de información, material, etcétera, la página oficial es la página de aula.
Por lo tanto, toda la información, todo el contenido, todas las grabaciones de las clases van a ser subidas a esa página, ¿ya? De todas maneras, también pueden acceder a la página del profesor Marcos Zúñiga, que era la página histórica del ramo. Que la última versión de esta página es esta, por lo tanto pueden ir revisando desde ya el material antiguo que había en la asignatura, si es que ustedes, por ejemplo, quieren revisar qué es lo que vamos a ver en las siguientes clases. A pesar de que voy a ir tratando de subir los contenidos con tiempo, en caso de cualquier cosa pueden revisar dentro de esta página cuáles son los contenidos que históricamente se han pasado en la asignatura. ¿Ok? Y las consultas, por supuesto, pueden mandarlas a mi correo USM, que es el que aparece acá. De todas maneras, si necesitan contactar con el coordinador del ramo por algún caso que escape a lo que yo pueda hacer, o contactar a alguno de los otros profesores por cualquier motivo, los correos aparecen acá y pueden contactarlos vía correo en la medida que lo necesiten. ¿Ok? Acá están publicadas las referencias bibliográficas. Se supone que esto mismo yo lo tengo publicado en la página de aula. Estoy haciendo las consultas necesarias para ver si es posible acceder a este mismo material a través de la plataforma de biblioteca digital, ¿ya? Entonces, de todas maneras, que sepan ustedes que estos son los textos referencia. Si se los pueden conseguir de alguna manera, bienvenido sea, pero de todas maneras voy a tratar de hacer las consultas para ver si es que hay acceso a estos contenidos, a estas referencias a través de la biblioteca digital. ¿Ok? Como ya les adelanté hace unos momentos atrás, vamos a programar en un lenguaje que se llama Python. Por lo tanto, no solo vamos a aprender cómo es este mundo de la programación de una forma introductoria, sino que vamos a aplicarlo también a un lenguaje de programación en particular, que en este caso es Python. ¿Ya? Entonces, en cuanto a Python, les presento un primer vistazo de cómo se ve un código Python. Pero antes de que pasemos al código propiamente tal y a revisión de conceptos, quiero saber si hasta ahora alguna de las cosas que hemos hablado tienen dudas o consultas al respecto. A ver, me pregunta acá, por sospecha, igual lo puede ¿hacer qué cosa? Disculpa. Y la siguiente pregunta, ¿sí? Me refería al tema de el código de honor, que decía que Uh -huh, podían, que se constataba que estaban copiando, uh -huh. como mandar la factoría, expulsión, todas esas cosas. Si es que eso se puede hacer por temas de sospecha, no que no se haya constatado 100% que estaba copiando. Mira, no hay forma alguna de que yo pueda constatar de que tú has copiado, porque es imposible que yo esté al lado tuyo revisando la prueba, que era lo que pasaba cuando habían pruebas presenciales, ¿ok? Por lo tanto, todo esto parte de sospechas, ¿ok? Entonces, por supuesto que hay algunos casos en donde las sospechas son mucho más claras que en otras. Y por supuesto, independiente de la situación, cada alumno tiene la posibilidad de una réplica, ¿ya? De explicar la situación. Yo recomiendo que si nosotros te pillamos en un caso de copia, que de verdad espero que ustedes no lo hagan, en el caso que nosotros lo detectemos, que de verdad al momento de nosotros contactar con ustedes sean claros, ¿ya? Porque si no hay que irlo escalando. Si nosotros detectamos una clara sospecha de copia, y tú me juras y me juras y me recontra juras de que no copiaste, nosotros la verdad que tendremos que escalarlo a comisión universitaria, y ahí la verdad que la decisión no pasa por nosotros, va a pasar por la comisión universitaria, ¿ya? Entonces, todos los casos van a ser por sospecha, ¿ya? Por supuesto, insisto, van a haber casos en donde la sospecha es mucho más clara, y depende de la actitud de ustedes cuánto va a escalar, ¿ya? No sé si eso contesta la pregunta. Sí, sí, súper claro. Listo, muchas Muchas gracias. gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna otra consulta de lo que ya hemos visto? En cuanto a la asignatura, en cuanto a los controles. ¿Dudas, consultas? Okay.
¿Habrá controles de lectura? No, solamente los controles que acabamos de indicar. Esas son todas las evaluaciones que van a haber en el ramo. 5 controles, cada uno de una sección de la materia distinta. Todos los controles tienen el mismo porcentaje, es por eso de que tú puedes eliminar la peor nota. Entonces, tú vas a dar 5 controles de los cuales puedes eliminar el peor. Este PPT, este no es un PPT, esto es un notebook, pero también está publicado en Aula. Ya vamos a hablar de todos los materiales que hay. De todas maneras, en Aula tengo publicado este notebook, que ya voy a explicar qué es este sistema, cómo se utiliza, etcétera. Y de todas maneras hay una PPT que tiene exactamente la misma información ¿cómo se llama? Que estamos hablando acá, de manera de que si tienen problemas para ejecutar estos notebooks de los que les estoy hablando, puedan ver la información de todas maneras, ¿ya? ¿Los controles son tipo selección múltiple? No, los controles son tipo desarrollo. Es decir, los controles nosotros les vamos a hacer una pregunta, la cual ustedes tienen que desarrollar a través del lenguaje Python. Y con desarrollar me refiero a que tienen que crear un programa que resuelva la pregunta que nosotros le estamos haciendo. Ese código que ustedes creen tienen que subirlo a la plataforma y eso es lo que nosotros revisamos. ¿Ya? Por supuesto, las instrucciones específicas de cada control van a estar dadas en el control, pero a grandes rasgos nosotros, insisto, vamos a subir una pregunta a aula, ustedes tienen que leerla, crear un código a partir de esa pregunta que resuelva esa pregunta, y ese código, ustedes, ese archivo de código lo toman y lo suben a aula y ese es el envío de su respuesta. ¿Ok? Si hubiera algún detalle adicional en alguno de los controles, por supuesto que se va a poner en la explicación del control. ¿Alguna otra consulta? Creo que estamos más o menos claros entonces acá. Perfecto. Genial. Insisto, como el agua, jefe, maravilloso. Insisto, de todas maneras, chicos, si tienen dudas, consultas que me quieran hacer después, lo pueden mandar por correo, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, y quiero dejar bien claro, porque históricamente los alumnos no aprovechan esta instancia, ¿ya? Traten de utilizar los canales de comunicación con el profesor para resolver sus dudas, ¿ya? Si ustedes están estudiando y están tratando de resolver un problema de alguna guía o lo que ustedes quieran, y no les sale, pregúntenle al profesor, traten de comunicarse entre ustedes, etcétera, pero ocupen las vías de comunicación, ¿ya? Traten de apoyarse entre ustedes y apóyense en el profesor, porque al final, en estas circunstancias incluso es un poco más complicado seguir la asignatura, ¿ya? Entonces, no hagamos que sea más complicado de lo que ya es. Si ustedes hay algo que no entienden, algo que no logran comprender de lo que hayamos explicado en clase, pregúntenlo después. Si es necesario hacer videollamada aparte con alguno de ustedes o algún grupo de ustedes, no hay ningún problema, nos coordinamos y se hace, ¿ya? Para que sepan que están todas las herramientas y toda la disposición para que ustedes de verdad aprovechen lo más posible el ramo y el semestre, ¿ok? Entonces, bienvenidos a Python, lenguaje de programación que vamos a utilizar. Entonces, el código Python, una pequeña consulta. Escuché una vez que los errores en programar en Python son más notosos si fuese Java. ¿Es verdad? Depende de lo que estés programando, ¿ya? Lo que pasa es que Java y Python son lenguajes de programación bien distintos. Entonces, el tipo de errores que te saltan en cada lenguaje, la verdad que son bastante distintos. No nos metamos todavía cuando ni siquiera hemos visto el lenguaje Python, todavía ni siquiera se los presento, entonces vamos a ir hablando. Si en algún momento ves algo del lenguaje Python y lo quieres medio comparar con Java, lo podemos conversar sin ningún problema, ¿ok? Por supuesto, Python es uno de las múltiples, y con múltiples me refiero a que hay muchísimos lenguajes de programación, ¿ya? Entonces mi tarea en la clase del día de hoy es primero presentarles el lenguaje, ver cómo se ve un código Python, que es lo que estamos viendo ahora, explicarles por qué vamos a aprender Python en particular, no otro lenguaje de programación. De hecho, antiguamente el lenguaje de introducción a la programación se da con el lenguaje C, ¿ya? Entonces hemos transicionado a Python y vamos a tratar de explicar el porqué de esta situación. Y luego vamos a empezar ya con los conceptos básicos del lenguaje.
Entonces, un código Python se ve de la siguiente manera. Tenemos texto acá, donde cada una de esas líneas de texto representa una instrucción, ¿ya? Cuando tú escribes un programa a través de un lenguaje de programación, lo que estás haciendo es escribir las instrucciones que tú quieres que el computador haga, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es un programa en donde estamos diciendo al programa, escríbeme por pantalla un mensaje de bienvenida, que es el que aparece acá, y luego indicar quién es el profesor del ramo y quién es el ayudante. ¿Ok? Entonces vamos a medio explicar muy por encima, porque vamos a ver esto con mucho más detalle, vamos a explicar muy por encima qué es lo que está haciendo este programa. En la primera instrucción, estamos creando lo que se llama una variable, ¿ya? Las variables son las encargadas de almacenar valores en tu programa, ¿ya? Entonces, en este caso, de la misma manera que tú, por ejemplo, cuando estás en un curso de matemática y tú pones x es igual a 1, ¿cierto? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto es x más 3? Y todos en coro me responderán 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque x, la variable x, tiene almacenado, y esto ya es lenguaje de programación, la variable x tiene almacenado el valor de 1. Por lo tanto, si yo a ese 1 que tiene almacenado la variable x sumo 3, el resultado de eso es 4. ¿Ok? Entonces, en este caso es lo mismo, pero la variedad de cosas que tú puedes guardar son no solamente números, puedes guardar otras cosas que son más interesantes, como por ejemplo textos o listas o cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, en este caso, estamos creando una variable que se llama teacher y que le estamos almacenando el valor de un nombre, de un texto, ¿ok? Que en este caso es Patricio Olivares. Lo mismo con esta variable de acá, que se llama assistant, ya que estamos también guardando un texto. Tenemos por acá una otra variable, que en este caso le estamos guardando como un vector de valores. Si se fijan, la primera posición es todos, la segunda posición es y cada uno, la tercera posición es de ustedes, etc. Es decir, tenemos distintas variables a las cuales le guardamos cosas. Por lo tanto, todo el código que viene acá es simplemente ir leyendo esas variables, ver cuál es el valor que tienen y hacer cosas con ellas. En este caso, lo que estamos haciendo es leer cada una de estas variables y luego el resultado de esa lectura lo mostramos por pantalla. ¿Ok? Insisto, no se preocupen si no entienden del todo qué es lo que está ocurriendo acá, porque estoy presentando el lenguaje y vamos a ver cada una de estas cosas con mucho detalle. ¿Ok? Entonces, al yo ejecutar este código que aparece acá, el código es este, ¿ok? Ese código, el resultado de esa ejecución es lo que aparece acá. ¿Se fijan? Entonces, muestra por pantalla un mensaje que es bienvenido todos y cada uno de ustedes al curso de iniciación en la programación. Patricio Olivares, el profesor del curso, y Pedro Páramo, el ayudante. ¿Ok? Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer modificaciones de esto, simplemente se cambian de la misma manera que ustedes lo hacen en cualquier editor de texto, como podría ser un Word, un Notepad, etc. Por ejemplo, si yo quiero modificar el código acá, simplemente tengo que escribir en este texto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cambiar cuál es el nombre del ayudante, simplemente pongo Juanito Pérez. Entonces, espero que no haya ningún Juanito Pérez acá que se vaya a ofender. Lo ejecutamos y si se fijan ahora, el mensaje de salida de este código muestra exactamente lo mismo, pero muestra que ahora el ayudante es Juanito Pérez. ¿Ok? Entonces, es así como se ve un código Python. Como les digo, cada una de estas partes las vamos a ver con mucho detalle, pero esta es la visualización del código. Una pregunta, ¿qué es? ¿Los controles serán escritos a mano? No, serán en código. Tú tienes que crear un archivo de código y ese archivo es el que tú tienes que subir ¿cómo se llama? A la página de Outlook. ¿Ya? Entonces no son escritos a mano, tienen que hacerlo a través de un computador.
Si alguno de ustedes se encontrara en la situación de que no tienen computadores en sus casas, nuevamente, convérselo conmigo con tiempo para ver de qué manera a través de la Secretaría de Telemática lo podemos solucionar, ¿ya? Porque la verdad que va a ser muy, muy complicado que ustedes puedan desarrollar los controles solo con un celular, ¿ok? Perfecto. Entonces, antes de meternos propiamente en Python, vamos a conversar qué es un poco sobre qué es la programación. Programar es simplemente un conjunto de instrucciones que nosotros tenemos que darle a un computador para que las ejecute, ¿ya? Esas instrucciones, por supuesto, van a tener un orden lógico. Nosotros queremos que estas instrucciones ocurran en esta secuencia para que este resultado se produzca, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos darle algunas instrucciones a un perrito, por ejemplo. Entonces, le podríamos decir que se siente. Por ejemplo, en este caso, le estamos dando la instrucción, dame la pata, en este caso, ¿ya? Al darle la instrucción al perro, dame la pata, el perro internamente está haciendo muchas cosas antes de dar la pata, ¿cierto? Primero se va a sentar en el suelo, por lo tanto, esa es una instrucción que está ejecutando el perro. Carga el peso en una pata, levantar la pata contraria, insisto, cada una de esas va a ser una instrucción que tiene que ejecutar el perrito. Mientras doy la pata sea falso, es decir, mientras no esté dando la pata al dueño, tengo que acercar la pata, y si toco la mano del dueño, quiere decir que ya estoy dando la pata, por lo tanto, lo ponemos como que se cumplió, un verdadero, ¿ya? Por lo tanto, la instrucción que se le dio en un principio, que era dame la pata, se transformó en una serie de instrucciones internas para el perrito, que termina cuando se le da efectivamente la patita al dueño. Profe, no sé nada de programación, me será muy difícil de aprender. Este ramo debería estar orientado para que cualquier persona que no tenga idea de programación sea capaz de aprender. Pero vuelvo a insistir, para eso estamos nosotros, ¿ya? Yo acá, por supuesto, estoy dictando la asignatura para un curso completo, ¿ya? Por lo tanto, van a haber personas que van a aprender un poquito más rápido y algunas que van a aprender un poco más lento. Y es por eso que es tarea de aquellas personas que a lo mejor les esté costando un poco más, de tomar las precauciones del caso, acercarse a los profesores, preguntar si no saben, etcétera, ¿ya? Pero el curso está hecho para que ustedes sean capaces de seguir, ¿ya? Así que no deberían tener problemas. ¿Okay? Pero, insisto, la disposición para atender todas las consultas que tengan está. ¿Ok? Bueno, ¿por qué aprender a programar? Me imagino que todos acá ya tienen bastante conexión con la tecnología que hay en los días de hoy, ¿cierto? O sea, la cantidad de aplicaciones que tiene la programación el día de hoy es muchísima. Desde aplicaciones en películas, las creaciones de redes sociales, robótica, por supuesto los videojuegos, y otras cosas a lo mejor no tan obvias, como por ejemplo pueden ser transmisiones digitales, salud, incluso sistemas bancarios, etcétera. O sea, la cantidad de aplicaciones que tienen los sistemas informáticos en la actualidad es enorme. Y la forma de manejar los sistemas informáticos se da a través de la programación. ¿Ok? Entonces, en el momento que ustedes aprenden a programar, están tomando una llave que le abre una puerta a una cantidad de aplicaciones en su futuro laboral enorme, inmensa. ¿Ya? Por lo tanto, la motivación está. Si usted quiere hacer algún videojuego, alguna nueva red social, la forma que tienen de hacerlo de manera sencilla a través de la programación. ¿Ok? Ahora viene la explicación de, bueno, ¿por qué Python? De entre todos los lenguajes de programación, ¿por qué vamos a aprender Python? Entonces, este gráfico de acá, voy a tratar de que se vea un poquito más grande. No se ve mucho más grande. Este gráfico de acá tiene dos ejes. El eje X, que es el que aparece acá, representa la popularidad de los lenguajes de programación en una cierta página. Perdón, aquí está GitHub. Lo tapé. Está acá.
GitHub, que es una de las páginas más relevantes en cuanto a programación. Se utiliza mucho en proyectos de desarrollo. Y este eje Y, el eje Y de acá, representa la popularidad también en otra página que es muy conocida en el ámbito de la programación, que es Stack Overflow, ¿ya? Que probablemente va a ser su mejor amigo en el desarrollo de la carrera, no solo en este ramo en particular, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos mostrando acá, en este gráfico? Bueno, estamos mostrando simplemente la popularidad de todos y cada uno de los lenguajes, bueno, no de todos, pueden faltar algunos lenguajes, pero de la mayoría de los lenguajes existentes. Entonces, mientras más cercano a esta esquina estés, quiere decir que eres menos popular, por lo tanto tiene menos aplicaciones, y mientras más cercano en esta esquina estés, quiere decir por supuesto que eres más popular, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, en esta parte de acá tenemos a nuestro amigo Python, en la parte superior del gráfico, siendo uno de los lenguajes más populares y utilizados hasta el día de hoy, ¿ya? Sin embargo, van a ver que están acompañados de algunos otros lenguajes que también tienen cierta popularidad. Entonces la pregunta es, ¿por qué Python? La verdad que cada lenguaje de programación tiene su aplicación, pero Python tiene algunas ventajas frente a algunos otros lenguajes de programación. Una de las primeras ventajas es que es fácil de aprender, ¿ya? Es de hecho uno de los lenguajes más sencillos con los que tú puedes empezar a programar. Por lo tanto, si tú partes con un lenguaje sencillo, luego puedes aprender a través de ese lenguaje sencillo los conceptos de la programación y luego decir, bueno, ¿cómo aplico estos mismos conceptos que ya aprendí en Python en algún lenguaje que puede ser un poco más complicado? ¿Ok? Y lo otro es que la verdad es que Python tiene unos tiempos de ejecución bastante buenos, ¿ya? Con tiempo de ejecución me refiero a que si tú escribes dos programas exactamente iguales, uno en Python y uno en otro lenguaje, lo más probable es que en Python corra bastante rápido, ¿ya? Esto se da por muchas razones, la verdad, porque primero hay una comunidad de gente muy grande trabajando en Python, por lo tanto los códigos se optimizan cada día más y más. Y por el otro lado está el hecho de que muchas de las bibliotecas que utiliza Python están basadas en bibliotecas que se utilizan en otro lenguaje que es justamente C. Y el lenguaje C, a pesar de no ser tan popular al día de hoy como puede ser Python, que es el lenguaje que aparece acá, eso no quita que sigue siendo muy popular. C es un lenguaje extremadamente rápido en cuanto a procesamiento, ¿ya? Son lenguajes que se llaman de bajo nivel, entonces eso quiere decir que están más cercanos a lo que realmente entiende la máquina y por lo tanto eso lo hace ser muy rápido. Por lo tanto, Python se aprovecha de esto y utiliza bibliotecas que provienen del lenguaje C y la utiliza en su propio beneficio de manera de que Python también ande rápido, ¿ya? Por lo tanto, tenemos por un lado la facilidad de uso, la popularidad, que ya la vieron acá, y además que tiene una velocidad de procesamiento bastante elevada. Entonces, estos son los motivos por los cuales se escoge el lenguaje Python dentro de todos los lenguajes de programación para este curso. ¿Ok? Con esto terminamos la parte de presentación de la asignatura. ¿Hay alguna consulta hasta este momento? ¿O está todo claro? Dudas, consultas. ¿Qué son las bibliotecas en programación? Las vamos a ver en mucho detalle más adelante. Esto, como digo, es un tema introductorio. Entonces, la verdad que con lo que tienen que quedarse en este momento es que vamos a aprender cómo programar y lo vamos a hacer en un lenguaje en particular, ¿ya? Un lenguaje particular que es el lenguaje Python, ¿ya? Por lo tanto, cada una de las cosas que nosotros aprendamos como conceptos de programación, vamos a ver cómo se aplican en Python, y dentro de esos conceptos, por supuesto, están las bibliotecas. Lo vamos a explicar, vamos a ver qué son, vamos a ver cómo crear su propia biblioteca, en fin, vamos a ver todo lo que corresponde al menos de modo introductorio al mundo de Python. Habrá un canal de YouTube también. Hasta el momento, la forma en que yo
Perdón, había una pregunta antes. O sea que el lenguaje que aprenderemos funciona como base para lo siguiente. La verdad que cada uno de los lenguajes de programación son independientes entre sí. Tú puedes aprender, yo por ejemplo, en mi caso, cuando yo aprendí a programar, aprendí en el lenguaje C. Y luego de aprender C, tuve que aprender Python. Entonces, la verdad que no hay un orden establecido, pero el lenguaje como Python, al ser más fáciles de aprender, te permiten internalizar los conceptos de programación de manera más rápida y luego es más sencillo pasarte a algún lenguaje que sea un poco más complicado y tratar de ver cómo esos mismos conceptos se aplican a este nuevo lenguaje. ¿Ya? Es más o menos lo mismo que pasa cuando tú aprendes un idioma. Si tú, por ejemplo, ya sabes español y sabes la estructura del español, luego cuando aprendes inglés, resulta un poco más sencillo mirar la estructura del inglés y ver cómo lo que tú sabes de español se traduce al inglés. ¿Ya? Eso aplica casi de la misma manera al lenguaje de programación. Ahora sí, habrá un canal de YouTube también. Hasta el momento, la forma que yo estoy evaluando de grabar, de subir las clases grabadas es a través de Zoom. Zoom permite guardar estas clases y lo más probable es que yo suba un link a las páginas de aula cada vez que yo haga una clase con la grabación de la misma. ¿Ya? Si en algún momento la nube que nos entrega Zoom se llegara a colapsar o algo, es probable que a lo mejor echemos mano a la posibilidad de subir las clases a YouTube o algún otro medio, ¿ya? O a lo mejor hacemos un Twitch, aprovechamos de jugar ahí Fortnite o lo que sea. ¿Qué se puede hacer en las películas animadas con la programación? Todos los programas que ustedes utilizan para edición de video, edición de fotos, desde los más sencillos como puede ser, qué sé yo, Paint, hasta lo más complicado, pasando por todo lo que hay entre medio, qué sé yo, Photoshop, GIMP, Adobe Maker, o sea, en fin, todos esos programas están hechos por debajo primero con un lenguaje de programación, por supuesto, porque son programas hechos para la computadora. Y en sí, tú hay algunas cosas dentro de esos programas que las podrías hacer utilizando lenguaje de programación. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de GIMP, creo que hay la posibilidad de agregar ciertas líneas de código que te permitan acelerar algunos procesos de edición de imágenes, como lo que sería el equivalente en Photoshop. ¿Ya? Profe, fue galo. Una pregunta a la vez, que se me fueron para arriba. Python tiene mucho que ver con lógica matemática. Hay lenguajes de programación que tienen mucho más que ver con lógica matemática, pero por supuesto tú en Python puedes desarrollar programas orientados a las matemáticas. De hecho, para su, no sé si buena o mala suerte, el próximo ramo que tienen, que es el próximo semestre, que es seminario de programación, es justamente aprender un lenguaje de programación y además orientarlo a problemas matemáticos. Creo que en el seminario se ve C++, que otro lenguaje de programación más, por lo tanto van a tener que aprender otro lenguaje nuevo y ver cómo lo pueden aplicar a problemas matemáticos. ¿Okay? No, la verdad que no. Sé cuál es el juego, lo he visto alguna vez, he intentado jugar, pero la verdad que soy medio manco. Así que no, ni siquiera lo intenten. ¿Alguna otra consulta, chicos, de la parte de presentación? Ya no van a preguntar por cada juego. Tengo una Nintendo Switch, eso es todo lo que puedo jugar, lo que me da el tiempo ahora para jugar, así que no, actualmente no estoy jugando mucho. ¿Alguna otra consulta del ramo? Del ramo, ojalá. Estamos claros por ahora todo bien, genial. Insisto, todo esto de modo introductorio, ¿ya? Incluso la parte que vimos recién de código Python, si no entendieron, de verdad, no se asusten. Todas y cada una de las líneas que vimos recién y mucho más lo vamos a ver en el desarrollo del ramo. La idea de esa parte fue simplemente presentarles cómo se ve un código Python, cómo se ve el resultado de ejecutar un código Python y cómo deberías meter el código en tu archivo de texto. ¿Ya? Entonces tienes que simplemente escribir las instrucciones según lo que tú necesites hacer y eso sería todo. ¿Se harán actividades previas a los controles? Sí, tenemos planeadas algunas actividades, tenemos la posibilidad de hacer algunos prácticos, pero todavía tenemos que terminar de coordinar los detalles de cómo se van a hacer esos prácticos
y si es que van a tener alguna influencia en la nota de control, ¿ya? Pero de que van a haber actividades, las van a ver. ¿Los códigos son solo para texto o se puede hacer algo más? Puedes hacer muchísimas más cosas, pero vamos un paso a la vez. Partamos con las cosas más sencillas, que es justamente tener entradas y salidas a través de texto normal. Y luego vamos a terminar la asignatura tratando de hacer algunas pequeñas cosas gráficas, como puede ser algunos gráficos o algunas cosas entretenidas que podemos. Lenguaje C, en esta asignatura no, ¿ya? No se preocupen que la van a ver con mucho detalle en el ramo de estructura de datos y ahí van a tener que aprender todos los conceptos de C. C es un lenguaje bastante simpático de aprender, pero a la vez también es bastante complicado. Porque tienen... La gracia de los lenguajes de programación no solo es que tiene conceptos comunes, hay muchos lenguajes que tienen conceptos comunes entre sí, como por ejemplo pueden ser las variables que hablamos recién. Todos los lenguajes de programación tienen variables, pero cada lenguaje tiene sus particularidades, ¿ya? Entonces, la verdad que las particularidades de C son hartas, ¿ya? Tiene muchas cosas que son propias del lenguaje y esas simplemente las tienen que aprender. De la misma manera, por ejemplo, que el lenguaje español tiene la particularidad de que nosotros podemos diferenciar por género cuando hablamos con algunas palabras, que el inglés no las tiene, ¿ven? Son particularidades del idioma, en este caso. Lo mismo ocurre con los lenguajes de programación y la verdad que en C se va a tornar un poquito más complicado. Por eso que es tan importante que aprendan los conceptos ahora para que tengan que aprender la menor cantidad de cosas posible cuando pasen a este lenguaje C. ¿Ok? ¿Actividades en grupo hay o solo individuales? En este ramo en particular va a ser todo individual, ¿ya? Los controles van a ser individuales. Las actividades se entregan de manera individual, pero puede que haya algún grado de interacción, por ejemplo, no va a ser tan estricto como en el control, que por ejemplo ustedes no me pueden preguntar cuál es la respuesta a una pregunta en un control. Pero en una actividad me pueden decir, profe, estoy perdido, ¿cómo puedo avanzar en esta parte? Y la verdad que lo podemos ver en conjunto, ¿ya? Profe, tendremos que descargar algún programa futuro. Python se descarga, sorry por la ignorancia. No te disculpes por la ignorancia, estamos todos acá para aprender. Incluso yo, cada vez que doy la asignatura, aprendo algo, así que no se preocupen. Sí hay un montón de cosas que vamos a tener que descargar, pero las vamos a ir explicando en la medida que se necesite, ¿ya? Así que por ahora pueden revisar qué hay en internet sobre este lenguaje, que si es que ustedes no lo han visto, más o menos de qué se trata, qué cosas simpáticas pueden encontrar. Google en estos momentos van a aprender que durante la carrera se va a transformar en su mejor amigo. Y la mayoría de las cosas interesantes que pueden encontrar en Google en cuanto a programación, la verdad que la mayoría están en inglés. Hay un montón de material ahora en la actualidad en español, pero la mayoría de cosas interesantes están en inglés. Los insto, los invito, los aconsejo que desde ya empiecen a practicar su inglés, porque, insisto, la mayoría de la documentación simpática que puede haber del lenguaje, la verdad que está toda en inglés, o la gran mayoría. Actualmente hay más cosas en español, sobre todo para temas introductorios de Python, pero de verdad les aconsejo a que empiecen a practicar su inglés si no lo han hecho desde ya, para que puedan acceder a más documentación de la que puede ofrecerle el español. ¿Alguna otra consulta? Aprovechen esta clase. Esta es la clase para hacer todas las preguntas del ramo. Insisto, acá estamos todos para aprender. Incluso para nosotros los profesores ha sido un tema, porque la verdad que, a pesar de que nosotros tuvimos experiencia de tema de las clases online el semestre pasado, por el tema país que ocurrió, que también nos llevó a hacer clases online, todo esto ha sido un aprendizaje para nosotros. Así que también, si en algún momento yo al hacer la clase no me doy a entender, ustedes no entienden lo que estoy diciendo, cualquier cosa, el feedback está bienvenido, estamos todos acá para salir adelante, pero la idea y lo importante es que ustedes aprendan. Más incluso que aprenda yo algo, es que ustedes aprendan cosas. ¿Tenemos que saber inglés básico para poder programar? La verdad que te ayuda un poco, porque muchos de los comandos que vamos a utilizar provienen del inglés, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, te digo que la forma de escribir algo en la pantalla de tu computador es el comando print, ¿ya? Print es una palabra en inglés, entonces si tienes nociones de inglés, a lo mejor te va a hacer más sentido si no lo sabes. Pero aparte de eso, no es un requisito, por supuesto.
¿Ya? Así que, nuevamente, bienvenidos a la asignatura. Harto ánimo, harto apoyo, chicos. Yo sé que la situación es complicado incluso estudiar, concentrarse con todo lo que está pasando, así que a darle nomás, ¿ya? ¿Les parece si empezamos a ver algunos contenidos de la asignatura? Voy a partir de manera bien tranquila, para que no se estresen al tiro, ¿ya? Listo, entonces, démosle, eso, con ánimo. Entonces vamos a partir de un segundito para cambiar acá. A ver. Ya, súper. Con 100, vamos, eso. Con harto ánimo. Ya, vamos. Entonces, partamos con algunos conceptos básicos, ¿ok? Entonces, como les dije recién, antes de empezar a meter la mano en el lenguaje Python, tenemos que saber qué es lo que tenemos que escribir, ¿ok? Entonces, la primera clase, esta y probablemente un pedacito de la segunda, tenemos que tratar de entender algunos conceptos básicos. Después de que nosotros entendamos algunos de estos conceptos básicos, bueno, la pregunta es, ¿cómo yo este concepto lo escribo en código utilizando el lenguaje de programación Python? ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Entonces, bueno, dijimos que un lenguaje de programación es una forma de indicarle instrucciones a tu computador de manera lógica para resolver un problema. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo nosotros podemos resolver un problema. ¿Ok? Y la forma de hacerlo es la siguiente. Cuando nos enfrentamos a un problema, vamos a tener ciertos datos. ¿Ya? A ver, eso está rayando. Ciertos datos del problema. Por ejemplo, imagínense que quieren hacer una calculadora. ¿Ya? Ese es el problema que quieren resolver. ¿Cómo yo hago una calculadora? Entonces, ¿cómo yo hago esto? Primero tengo que tener algunos datos del problema que quiero resolver. Tengo que preguntarme, ¿qué hace una calculadora? ¿Qué comandos puedo hacer con una calculadora? Por ejemplo, sumar, restar, multiplicar, dividir, etc. Puedo presionar números, por ejemplo. Puedo juntar operaciones, puedo sumar y restar en la misma línea, etc. Esos datos que tú tienes del problema que quieres resolver, tienes que modelarlo, ¿ya? Es decir, ok, así funciona una calculadora, ¿qué es lo que voy a hacer yo de esa calculadora? Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, mira, para esta calculadora lo que voy a hacer es sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros. Ese es el modelo que voy a hacer, ¿ya? Entonces, a partir de los datos, yo hago un modelo, ¿ok? Voy a hacer estas operaciones, defino cómo las voy a hacer, entonces, cuando a mí me den dos números enteros, ¿ya? Si a mí me dan el primer número entero con el segundo número entero y luego me escriben sumar, por ejemplo, eso quiere decir que estoy sumando este número con este número, ¿ya? Entonces, eso es lo que tiene que resolver tu programa, ¿ya? A través de lo que se llama un algoritmo. Un algoritmo es una serie de instrucciones que resuelven el problema, ¿ya? Entonces, ok, eso es lo que tú dices que vas a hacer. Vas a tomar los datos de tu problema y los vas a modelar de alguna manera y vas a plantear cómo vas a resolver ese problema. Lo planteas, ¿ya? Una vez que planteas cómo lo vas a resolver, lo implementas. Una vez que dijiste, cuando tú escribas esto por pantalla, voy a mostrar un mensaje de sumar, etcétera, y veas cómo lo vas a hacer, te pones a escribir código, que es la implementación, ¿ya? Tú pasas lo que tú dijiste que querías, la forma de resolver el problema, lo pasas a un código, que puede ser en lenguaje Python, puede ser en lenguaje Java, en lenguaje C, en lenguaje C++, en el lenguaje que tú hayas definido para la resolución del problema. Luego de implementarlo, vas a poder ejecutar tu programa y cada uno de los procesos que tenga el programa. Esa ejecución, el ejecutar el programa, te va a permitir visualizar unos ciertos resultados.
Es decir, cuando tú ejecutes tu programa y metas los dos números enteros y le pongas sumar, vas a ver el resultado de esa operación, que es 7. ¿Ok? Entonces, de esta manera, tú piensas sistemáticamente cuál es la forma de resolver un problema. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una serie de instrucciones para resolver un problema. Yo te voy a dar un ejemplo de un algoritmo. Algoritmo para hacerse un pan con queso y chancho. ¿Ya? Entonces, con una rodaja de queso y una rodaja de queso. Paso 1 del algoritmo. Toma 2 pedacitos de pan. Paso 2. Toma una rodaja de queso. Paso 3. Toma una rodaja de chanchito. ¿Ya? Paso 4. Lo juntas todos. Paso 5. Comer. Un algoritmo es una serie de instrucciones, que por supuesto en este caso yo lo hice para algo de la vida diaria. Sí, tengo hambre. Es una serie de instrucciones que son las que finalmente tú le vas a entregar al computador. ¿Ok? La otra pregunta es, ¿cómo una secuencia de datos para resolver el problema? No entendí la pregunta, disculpa. ¿Cómo una secuencia de datos para resolver el problema? Del problema que tú estás planteando, o sea, que tú estás tratando de resolver, hay datos. ¿Ya? A ver, ¿qué otro tipo de problema puede ser? Por ejemplo, imagínate que quieres hacer un sistema bancario, ¿ya? Para que sea algo más serio, ya que dice el pan con chancho recién. Un sistema bancario. Entonces, tú, por ejemplo, quieres que hayan cuentas, ¿cierto? Por usuario. Quieres que cada usuario tenga una tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, todos estos son datos que vienen como entrada al problema que tú quieres resolver. ¿Cómo yo hago un sistema bancario? Bueno, este sistema tiene que ser capaz de mostrar la cuenta corriente o la cuenta vista, la que tenga de cada usuario. Tiene que ser capaz de permitirle al usuario usar su tarjeta de crédito. ¿Te fijas? Son los datos que provienen del problema. ¿Ya? Y tú a partir de esos datos generas un modelo y planteas una solución con el algoritmo. Es decir, para mostrar la cuenta corriente del usuario, paso 1, me conecto a la base de datos del banco. Paso 2, muestro sus datos por la pantalla. Paso 3, qué sé yo, le digo al usuario si quiere hacer alguna transacción. En fin, ¿te fijas? Ese es el modelado que tú haces, el algoritmo. ¿Te fijas? Y eso que yo te estoy diciendo, hablado ahora, tú después lo tienes que hacer a través de un código. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo me conecto a la base de datos para sacar los datos? Tienes que escribir código. ¿Cómo yo tomo esos datos y los muestro por pantalla? Escribes código. ¿Cómo yo le permito al usuario hacer una transacción? También, hacer código. ¿Te fijas? No sé si con eso contesté la pregunta. Si es posible, en la medida de lo posible, cuando quieran hacer consultas, les agradecería mucho más que la hicieran a través del micrófono, ¿ya? Porque de esta manera sí no tengo que estar tan pendiente del chat, ¿ya? Pero insisto, si alguno de ustedes no tiene micrófono, no se preocupe, igual voy a estarlo revisando cada cierto rato. Pero ojalá pudieran hacerlo con el micrófono, así todos sus compañeros también se enteran de cuál es la pregunta, ¿ya? Continuamos. ¿Hasta acá todo bien? ¿Vamos entendiendo? Sí. Maravilloso. Entonces, genial, genial. Entonces, chicos, sigamos. Entonces, vamos a especificar más en detalle qué es un problema, ¿ya? Entonces, en un problema vamos a transformar un estado inicial en un estado final respetando ciertas restricciones. Por ejemplo, en el caso de la calculadora, nosotros tenemos un estado inicial, y nosotros podemos ingresar números con alguna operación, y el estado final es mostrarnos el resultado de esa operación. ¿Cuáles son las restricciones? Por ejemplo, las que pusimos nosotros recién, que la suma, resta, multiplicación y división iba a ser, por ejemplo, solo con números enteros. Esa es una restricción que yo puse. Dependiendo del problema que tú estés tratando de resolver, las restricciones pueden ser muchas, o pueden ser pocas, o pueden ser las que sean necesarias para resolver el problema. ¿Ya?
Un problema involucra datos de entrada, como son los que acabamos de mencionar. Un estado inicial, o sea, en el estado inicial, y la solución contiene datos de salida, también los que acabamos de indicar. Por ejemplo, mostrar el resultado de la operación de suma de dos números. ¿Ya? Puede también involucrar algunos otros datos intermedios, como por ejemplo, que yo esté preguntándole al usuario si quiero hacer alguna otra operación sobre el resultado que dio. Por ejemplo, sumo 3 más 4, y el resultado de eso es 7, yo le podría preguntar al usuario, ¿quieres sumar, restar, multiplicar o dividir algo a ese resultado? Entonces puede haber un dato intermedio, al usuario intermedio, para agregar otro nuevo dato al problema. ¿Ya? Y es acá donde la forma que nosotros tenemos para solucionar un problema es planteando primero un algoritmo. ¿Ya? Un algoritmo es lo que les expliqué recién. Es una lista de pasos, una serie de instrucciones que convierten los datos de un problema, que es la entrada del problema, en una solución. ¿Ya? Entonces, el algoritmo es el encargado de tomar los datos de entrada, que en este caso, por ejemplo, son números enteros y alguna operación, y va a transformar eso en la salida que es el resultado de la operación. ¿Ya? O como aparece definido más abajo, que es un conjunto de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas, precisas y finitas. No pueden ser infinitas cosas las que haga un algoritmo, no pueden haber infinitos pasos para hacerte un pan con queso, ¿ya? Que permite llevar a cabo una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba efectuar. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar estos datos de entrada y a través de un algoritmo, de una serie de instrucciones, nosotros vamos a transformar esos datos de entrada en una salida que no genere duda, o sea, que sea el resultado que realmente esperamos. ¿Ok? Entonces, dijimos nosotros que primero tenemos que plantear un algoritmo. Entonces la pregunta es, ok, ¿cómo nosotros podemos plantear algoritmos de una forma que sea sencilla en comparación a la codificación? La verdad que hay distintas formas de representar y ordenar la forma en que tú puedes plantear un algoritmo. ¿Ya? Existe el lenguaje natural, está el pseudocódigo, diagramas de flujo, lenguaje de bloque, está el código, o sea, tú podías plantear un algoritmo directamente en código, a pesar de que no lo recomiendo mucho. Sin embargo, acá vamos a ver dos formas en un principio para plantear algoritmos. ¿Ya? La primera va a ser lenguaje natural y la segunda, en esta clase en particular, va a ser lenguaje de bloques, ya que son dos maneras relativamente sencillas para representar cómo deberían ser las instrucciones para resolver nuestro problema. El pseudocódigo, de todas maneras, para que ustedes lo conozcan, se ve algo de este estilo, no se ve completo. ¿Ya? De la siguiente manera. Tenemos la definición de un algoritmo que se llama arreglar lámpara. Entonces vamos a tener un algoritmo, una serie de instrucciones cuyo objetivo es arreglar la lámpara. ¿Ya? Entonces, si la lámpara no está enchufada, eso es lo que dice ahí, si la lámpara no está enchufada, enchufo la lámpara. Por supuesto, si la lámpara que quiero arreglar no está enchufada, prueba enchufándola primero para ver si está, si es el problema, ¿ok? Si no, revisar si el foco está quemado, reemplazar foco. Si no, si el foco no está quemado y aún no funciona la lámpara, bueno, ya esta es una resolución un poco simplificada, simplemente cómprate una lámpara nueva. Entonces lo que estamos haciendo acá se llama pseudocódigo porque la verdad es que es bastante parecido a la forma en que tú tienes de escribir código en un lenguaje de programación. ¿Ya? Sin embargo, si tú tratas de ejecutar esto en cualquier computador no va a funcionar. ¿Ya? El pseudocódigo se ve de esta manera. Sin embargo, como les dije anteriormente, hay formas un poquito más sencillas de plantear un algoritmo. El diagrama de flujo también, un poco para presentárselo a grandes rasgos, ¿ya? Funciona de la siguiente manera. Para el tema de arreglar la lámpara, ¿cierto? Tenemos que preguntarnos, y esto se hace a través de un bloquecito como el que aparece ahí. Planteamos el problema, ¿ya? La lámpara no funciona.
¿Ok? Este bloque de acá es un bloque para hacer preguntas. Entonces, a partir de lo que está acá, preguntamos, ¿está enchufada la lámpara? ¿Ya? Si la respuesta es no, tenemos ahora una salida, que es enchufarla, lo que aparece acá. Si la respuesta es sí, pasamos a la siguiente pregunta, es decir, la lámpara sí estaba enchufada, por lo tanto pasamos a hacer la siguiente pregunta. Nuevo bloque con un rombo. Preguntamos, ¿el foco está quemado? Si la respuesta es sí, reemplazamos el foco. ¿Ok? Si la respuesta es no, compramos una nueva lámpara. ¿Ok? Entonces, cosas que notar acá. Primero, tenemos estos cuadrados que aparecen acá, que indican cuáles son las entradas y las salidas del programa. Esto de aquí y esto de acá. Indica cuáles son las entradas y salidas del programa. Luego tenemos estos rombos que nos permiten hacer preguntas, ¿ya? Y tenemos también estas flechitas que aparecen acá, que indican cuál es el flujo que debe seguir el algoritmo, cuál es el camino que debe seguir el algoritmo. Por eso se llaman diagramas de flujo, porque hay un flujo que tiene que seguir el algoritmo recorriendo cada uno de estos bloques para poder ejecutarse. ¿Ok? Entonces, en el caso de arreglar la lámpara, yo parto desde arriba, pregunto, la lámpara no funciona. O sea, ese es el hecho inicial. La lámpara no funciona. Pregunto, ¿está enchufada? Si no está enchufada, prueba a enchufarla, que es el dato de salida que aparece a la derecha. Si estaba enchufada, quiere decir que ese no era el problema, paso a la siguiente pregunta, sigo la flecha, paso a la siguiente pregunta. Pregunto ahora, ¿el foco está quemado? Si la respuesta es sí, reemplaza el foco y prueba a ver si funciona. Si la respuesta es no, sigo la flecha, compre una nueva lámpara. ¿Ok? Entonces ese es por eso se llama diagrama de flujo, porque sigue el flujo que tiene que seguir el algoritmo a través de estas flechitas. ¿Ok? Es por eso que aparecen estas salidas por acá. En cuanto al lenguaje natural, probablemente es la forma más sencilla de pensar en un algoritmo, pero también puede ser una que no es tan útil como las otras que hemos visto, ¿ya? Lenguaje natural es simplemente definir cada una de las instrucciones pensando en el lenguaje que normalmente utilizamos en el día a día, ¿ya? Por ejemplo, en este caso están haciendo el desarrollo de un algoritmo con las instrucciones que tú deberías cumplir para llegar a la universidad, en el caso que ustedes pudieran venir a la universidad, cosa que no se puede hacer ahora, tristeza. Entonces, si ustedes vinieran para acá, a la universidad, paso 1, me preparo para venir a la universidad desde que me despierto, probablemente tienes que poner una alarma, tienes que bañarte, tienes que ponerte tu ropa, ¿cierto? Etcétera. Paso 2, hacerme un desayuno, y ahí va a depender de cuáles son los ingredientes que tienes disponibles, cuál es el desayuno que tú te haces. Puedes mandarte un meme entre medio, ¿cierto? Y el paso 4, cuando llegues a la universidad, organizar un carrete en casa hasta que empiece, ¿ok? Entonces, bueno, cada uno de estos la verdad que puede ser un algoritmo por sí mismo. O sea, hacerte un desayuno tiene ciertos pasos y depende de los ingredientes, cuál es la forma que tienes tú para hacerte un desayuno. Diseñar un meme es un algoritmo en sí mismo. ¿Qué plantilla ocupas? ¿Cuál es el chiste que quieres decir? Etcétera. Organizar cuántas personas vas a invitar, desde qué hora hasta qué hora empieza, cuáles son las cosas que vas a utilizar como elementos de tu carrete, etcétera. En fin, cada una de estas cosas puede ser un algoritmo en sí mismo, ¿ya? Y por lo tanto, la forma que tienes que describirlo es a través del lenguaje natural, simplemente ir diciendo paso a paso cómo crees tú que es la forma de cumplir con el resultado esperado. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dar unos minutitos, como tenemos clase hasta las 5:10, les voy a dar 5 minutos, ¿ya? Para que ustedes ahí en su casa, ahí en un papelito, lo que quieran, escriban con sus propias palabras cómo ustedes harían
el algoritmo para hacerse su propio desayuno. ¿Ya? Entonces les voy a dar unos minutitos, una cosa corta, y ustedes hagan ahí para practicar cómo sería la forma en que ustedes crearían un algoritmo para indicar los pasos a seguir para prepararse el desayuno. ¿Ok? Entonces son las 4:56, tienen hasta las 5:01, 2 minutos por ahí. ¿Ya? Si quieren hacerme consultas aprovechando el momento, pueden hacerlo. Profe, yo tengo una consulta. ¿Me Cuéntame. escucha? Sí, sí. La teoría diapositiva en el diagrama, Ujú. ¿los conectores eran sí o no? ¿Eso es constante? ¿Siempre Sí. era así o era solo para el ejemplo? ¿A qué te refieres? ¿Que si pudiera haber otras respuestas? Es que, por ejemplo, ahí está enchufada sí o no. Después poco Sí, más sí o no. ¿Siempre son los sí, conectores sí o no? exactamente. En el diagrama de flujo, este bloque de acá es un bloque que es sumamente conocido, la verdad, y se utiliza harto en muchos lenguajes de programación, ¿ya? Y efectivamente, esa es la función que tiene. Hace una pregunta, si la respuesta a esa pregunta es un sí, hace algo. Y si la respuesta a esa pregunta es un no, hace otra cosa. ¿Ya? Ah, Entonces, ok, sí, ok. la verdad que este bloque siempre responde preguntas sí y no. Y la verdad que tiene sentido, porque la verdad que son preguntas sencillas que un computador puede responder. Ok, gracias, profe. Ok, gracias a ti. Profe, Sí, cuéntame. ya yo tengo una duda. En el diagrama, si la respuesta es no, yo puedo saltar desde el no a otro... Ay, no sé cómo explicarlo. A ver. Por ejemplo, del no está enchufado. Ajá, Ay, sí. Ya, a ver. Creo que entiendo. Tú dices algo de esto. A ver, vamos a ver si estoy bien. Entonces, que tú, por ejemplo, ya tengas este bloque de acá de sí y no. Y si la respuesta es no, tener ir otro hacia bloque así. abajo. Así, por ejemplo. Y seguir para acá. No, por ejemplo, ya. Un ejemplo, ya. ¿Ya? O Eh, seguir desde acá y hacer otra cosa. no. O Desde enchufarla, bajar como ¿sí? hacia foco quemado. ¿Se puede? Ah, a foco quemado. A ver, Un como... ejemplo, porque con otras cosas, Ah, obviamente. ya. Sí, sí se puede. Se puede. Lo que pasa es que estas son normalmente se ponen como en las salidas del programa. Estos circulitos que aparecen son normalmente Ujú. el inicio y el fin. Pero hay unos bloques intermedios. Tú puedes poner unos bloques intermedios que hacen otras cosas, ¿ya? Ah, Pero ya, como ok. no estamos viendo mucho diagramas de flujo acá, la verdad que no quería meterme con esos bloques, pero sí se puede hacer de todas maneras. De todas Ya, maneras, sin ningún problema. ya, ¿Ya? gracias. La idea, el diagrama de flujo es una forma de tú ordenarte mentalmente para después escribir el código que haga ese algoritmo, ¿ya? Por lo tanto, a pesar de que hay algunas ciertas convenciones de que este bloque significa preguntas de sí y no, y estos bloques son de entrada, salida de datos, etcétera, la verdad es que mientras a ti te ayuda a ordenarte, tú puedes hacer lo que quieras dentro del diagrama de flujo, ¿ya? Pero insisto, hay algunas convenciones que seguir, pero eso no nos quita que es simplemente una forma para ti de ayudarte mentalmente en evaluar una solución, una serie de Ujú. instrucciones que permitan resolver el problema. ¿Ok? Sí, ya, gracias. Ok. Había una pregunta. Que no la alcancé a contestar. No tiene que ver con el if, es el if. Esas preguntas de sí o no se traducen en Python con el if y el else, pero no nos saltemos pasos, ¿ya? Ya vamos para la explicación de todos estos conceptos en el lenguaje Python, ¿ya? Pero sí, es el if.
Hola, profe. Disculpa, te escuché un poquito mal. En Ahorita- la redacción del pseudocódigo tiene que ser lo ¿Ya? más acotado posible. Claro, o sea, trata de que no sea un texto literario, digamos. Tiene que representar instrucciones lo más precisas posible, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, en el caso de la lámpara, sería algo así como, escucha, no estoy bien, ahí sí. No sé, eh, lámpara enchufada, no sé por qué no marca bien esto, enchufada, eh, enchufar, se me acaba el espacio, ¿ya? Enchufar, algo de ese estilo. ¿Ya? Entonces, tratar de que sean cosas acotadas, al fin y al cabo son para representar instrucciones que tú le quieres dar al computador. Entonces, no necesitas desplayarte. Quiero que el computador haga esta instrucción. Quiero que una vez que definas que la lámpara está enchufada, pasar al siguiente paso, porque es necesario, no es necesario ponerlo con tanto detalle, ¿te fijas? Simplemente decir instrucciones que tú quieres que cumpla el computador. ¿Ok? Ah, Entonces, ya, no es ya. necesario poner tanta redacción en lo que tú escribas. ¿Ok? Ya. Gracias, profe. Ok. Son las 5:02. ¿Alguien de los que haya terminado se atreve a tomar la palabra, aprovechando los medios digitales? ¿Se atreve a tomar la palabra y decirles leerles el algoritmo a sus compañeros? Aprovecho de leer una pregunta por mientras alguien se... leo una pregunta y te doy la palabra a ti, Cristóbal. Ya. El profe, por ejemplo, en el ejemplo de hacerse el desayuno, que son solo pasos en un problema. ¿Cómo se escribiría un diagrama de flujo? Simplemente pasos uno detrás de otro con los bloques estos que habíamos visto recién. Simplemente paso 1, flechita, paso 2, flechita, etc. En este caso, como no habían preguntas, la verdad que no es necesario poner preguntas. Aunque puedes poner cosas como, ¿hay queso? Si hay queso, ponerlo. Si no, no poner queso. Ya, ahora sí. El que quiera leerlo, miren, en Zoom vamos a utilizar para que sea un poquito ordenado. Hay una opción en Zoom que es la opción de levantar mano. No sé si están, dependiendo si lo tienen en inglés o en español, debería aparecerle levantar mano o algo del estilo, o raise hand. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar eso para que esté más ordenado el tema de la lectura. Ok, tengo personas que... Ya. Entonces, al momento de yo bajar la mano, va a quedar esa persona con la palabra dada. ¿Ok? Ya. Aló. Cristóbal creo que es. ¿No? Soy yo. Ya. Sí, Ok. perfecto. Ya. Cuéntanos, Ya, Cristóbal. déjame. Ahora sí. Según lo que entendí era o sea, ya estaba levantado, así que omití los pasos de levantarme y todo Solo eso. el desayuno, solo el desayuno. Ok. Primer paso, revisar ingredientes. ¿Ya? Segundo paso, disponer de pan y mantequilla. ¿Ya? 3, buscar cuchillo para untar. 4, Ujú. hacer mantequilla, o sea, hacer pan con mantequilla. ¿Ya? 5, lavar cuchillo. 6, comer. Perfecto. Súper bien. Excelente. Excelente. 7, tengo un Exactamente 7. sale un 7, por supuesto. Bueno, acá la nota van de 0 a 100. Acostúmbense, por favor. Oh, Ya, pero no, súper bien, súper bien. Muchas gracias, Cristóbal, por la ya, intervención. profe. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Acá hay otra persona, ¿eh? Ignacio, creo que fue, que le di la mano. ¿Aló? Aló. Sí, te escuchamos. Ya, yo hice algo un poquito más largo y como más... Ningún problema. ya. Primero puse llenar el hervidor con agua. Ajá, perfecto. Encender el hervidor. Sacar el pan. Cortar el pan por la mitad. Prender la Perfecto. cocina. Colocar el tostador. Tostar el pan. Sacar la mantequilla. Sacar un cuchillo. Sacar el pan del tostador. Apagar la cocina. Untar la mantequilla en el pan.
sacar un plato para colocar el pan, sacar una taza, colocarle té, colocarle azúcar, colocarle agua hervida, revolver el té y servir. Perfecto, y muy detallado por lo demás. Sí. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Y queda uno más, y con este terminamos. Ah, no alcanzé a ver el nombre. Fabián, creo que era. Di la palabra, Fabián. Fabián, aló. No se escucha si es que está hablando. ¿Tienes que quitarle el mute al micrófono? ¿Aló? Ahí está con audio. Sí. Mira, ya yo también había hecho así como algo más extenso. ¿Ya? Perfecto, te escuchamos. Tomar granos de café, moler Ujú. granos, echar 3 cucharadas a la cafetera, echar agua a la cafetera, calentar leche, juntar ambas en una taza. Tomar Perfecto. café, Ujú. después tomar plátano y manzana, cortar las frutas, echar frutas a un plato, echar avena, tomar yogur, echar yogur, mezclar frutas, avena, yogur y después comer. Perfecto. Perfecto. Súper bien. Están súper bien, chicos. Muchas gracias, Fabián. Es decir, Exactamente, eso es a lo que se refiere el desarrollo de un algoritmo. Por supuesto, en la realización del ramo veremos problemas y algoritmos asociados a esos problemas mucho más complicados de lo que hemos visto ahora hacerse un desayuno, ¿ya? Pero por lo menos ya tienen el concepto inicial de cómo debería ser la proposición de un algoritmo dado un problema en particular. ¿Ok? Hasta este punto, chicos, dudas, consultas. Acá hay alguien levantando la mano. Javier, cuéntame. Que lo que pasa es que quería preguntar si se podía combinar, como por ejemplo el diagrama de flujo con el otro, que en el pseudo creo que se llamaba. ¿Ya? Por ejemplo, yo hice algo así como ir a la cocina, después puse un rombo y decía una pregunta, ¿tiene agua el hervidor? Y le puse sí o no, y si no, echarle agua, y si sí, encenderlo. Y después de ahí en adelante seguía siendo como la lista Ah, de... claro, claro. Es que, pero en pseudocódigo tú tienes las preguntas de sí y no. Las preguntas, mira, estas de acá, estas, que como no los vimos en tanto detalle, la verdad que entiendo la confusión, pero estos rombos que tú ves acá, estos de acá, son exactamente los mismos que aparecen acá como preguntas de sí y no. ¿Te fijas? Entonces tú si tú lo escribes como pseudocódigo, propiamente tal, tú puedes plantear cada una de esas como una pregunta de sí, si no, en fin, de este tipo de preguntas. Por lo tanto, no es necesario que utilice un rombo. ¿Te fijas? El pseudocódigo tiene su propia forma de plantear estas preguntas de sí y no. ¿Ya? ya. Gracias, profe. No, gracias a ti por la pregunta. Y otra persona con la mano levantada. ¿Cristóbal? Sí. Profe, es que en Cuéntame. el diagrama de flujo, Ujú. cuando se va por la rama del no, por ejemplo, significa que, dice ahí, enchufarla. ¿Eso quiere decir que se acaba esa rama? ¿No puede En haber este otra caso, opción, por ejemplo? en este Ah, ya. caso en particular, sí, se acaba. Porque te fijas que el flujo no hay ninguna flecha que te lleve de esa posición a otro lado. ¿Te fijas? Por eso un diagrama de flujo, tú tienes que seguir el flujo viene dado por las flechitas. Si de acá, de donde dice enchufarla, salir alguna flecha para otro lado, eso quiere decir que tú puedes seguir el flujo hacia Sí. otra posición. ¿Ya? Pero en este caso no se puede. Pero eso no quita que tú puedes agregar flujos adicionales. ¿Ya? Así que Ok. en ese sentido el cielo es el límite. ¿Ya? Gracias, profe. No, gracias por la pregunta. Estamos en la hora de finalización, chicos. Cuéntenme, ¿quedaron con muchas dudas? ¿Están muy perdidos? ¿Estamos bien? Vamos a abrir el chat. Clarísimo, todo. Súper rápido la hora, genial. Súper, ya. Bueno, la verdad que no todo va a ser color de rosa por siempre, así que en algún momento nos vamos a meter en código. Espero que esa sea la parte entretenida y no la parte que sufre. Así que
Pero súper bien, chicos, ¿ya? Están aprendiendo lo que corresponde en cuanto a algoritmos. Así que la próxima clase vamos a terminar de ver los conceptos iniciales y vamos a ver lo que son los diagramas de bloque, ¿ya? Los diagramas de bloque es una forma muy interesante de ver los algoritmos y también muy gráfica. Entonces, todo eso va a cobrar sentido en la próxima clase. Así que eso, chicos, insisto, me imagino que ahora no porque estamos recién partiendo, pero dejo abierta la invitación de que si en algún momento tienen dudas, por favor, contáctense conmigo, moléstenme, llénenme la casilla de correo si es necesario, ¿ya? Pero la idea es que de verdad aprendan y saquen el jugo al ramo y al semestre, ¿ya? Así que eso, chicos, nos vemos el día jueves en el mismo horario de hoy y debería ser el mismo ID de Zoom siempre y cuando no pase alguna otra cosa y cualquier información yo la doy por el vía aula, ¿ya? El correo está en la página de aula, ¿ya? Pero de todas maneras lo voy a anotar acá en el chat. Pero insisto, está en la página de aula, cualquier cosa, así que se desaparece. Ese es el correo. Los textos igual están en el aula, no están solamente las menciones de los textos de bibliografía. Como dije al principio de la clase, voy a tener que hacer la consulta de cómo, si es posible, que ustedes puedan acceder a esos medios de manera digital. La verdad que no lo tengo claro. Y como esos han sido los textos históricos del ramo, la verdad que uno podría ir a pedirlos a biblioteca físicamente, que no es el caso ahora. Así que, de todas maneras, en cuanto a material de estudio, yo voy a ir subiendo el material, todas estas diapositivas que estamos viendo acá, las estoy subiendo a aula. Y además, pueden acceder a la página del profesor Marcos Zúñiga, que él tiene el material histórico del ramo. Si es que quieren adelantar clases, ver algunos conceptos que todavía no hayamos visto, pueden acceder desde ahí, ¿ya? Y ese link está en la página de hoy. Así que eso, chicos, si no hay más consultas, dejamos la clase hasta acá. Así que nos vemos, como les digo, el próximo jueves. Que tengan buena semana. Gracias, profe. Chao, cuídense, gracias. Hasta luego. Chao, cuídense. Chao, chicos. Chao, chao.